Primero les doy la bienvenida, qué bueno que están aquí acompañándonos en esta primera sesión de las conferencias del ciclo de Historia de la Psicología que organizamos. Bueno, pues puede venir quien guste, pero para nuestros alumnos del primer semestre como una actividad complementaria. Lo organizamos en el seminario de profesores, que nos reunimos como seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, con el apoyo de la División del Sistema de Universidad Abierta y el apoyo de la División de Estudios Profesionales y un proyecto de investigación, PAPIT, que nos apoya también en muchas de nuestras actividades. El PAPIT, tengo que decir el número 402515, para que quede registrado. Bueno, nosotros vamos a dar inicio y nos va a moderar el licenciado Rubén Miranda, pero yo quería antes hacer esta pequeña presentación y dos anuncios. Uno es, como ustedes habrán visto en la difusión que hicimos, de la segunda sesión, que es el próximo miércoles 28 a las 10 de la mañana en este mismo auditorio. Continuarán, digamos, las conferencias sobre historia de la psicología. Y después, la semana del 4 al 6 de octubre, tenemos otro evento académico, ese no solo para nuestros alumnos de primer semestre, sino en realidad para la comunidad universitaria, que es un simposio sobre enseñanza de la ciencia. El nombre completo, perdón, no solo de la ciencia, sino de la filosofía, es indagaciones cognitivas acerca de la enseñanza de la filosofía y de la ciencia. El programa, después les mando por correo electrónico, al menos a mis alumnos, y en los carteles que estarán por aquí pegados, aparece una liga enorme, horrible, porque es de Dropbox, pero no de otra manera. Le hacen una copia y luego con una foto y luego lo digitan. Ahí están el cartel, el programa y los resúmenes. Tenemos algunos invitados extranjeros, entonces va a ser una buena reunión sobre este tema. Bueno, y entonces, si ya está funcionando, no sé si ya está funcionando, pero ya está bien colocado el canal, ¿verdad? Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio a la presentación y le damos la palabra entonces al licenciado Rubén Miranda para que nos modere. Muchas gracias. ¿Cómo las voy a moderar? Son muy moderados. Bueno, pues aparte de la bienvenida que les ha dado la maestra Soraya a este ciclo de conferencias que, por cierto, hemos perseverado un año más y serán 2 años más de una década de que se inició este ciclo de conferencias. Entonces les doy la bienvenida y por otro lado los felicito por su entusiasmo y su motivación de tener este conocimiento sobre historia de la psicología, así como el interés y la posibilidad que tienen de preguntarles a otros de sus profesores, a los que estemos en la mesa, algunas cuestiones, algunos dudas que frecuentemente se presentan. Yo les digo a mis alumnos, que algunos están por aquí, que lo más importante no son los temas del programa, sino esas preguntas que los alumnos nos hacen fuera de los momentos o de los temas de clase que les interesan, ¿no? Pero bueno, pues daremos entonces como la primera ponencia que presentará la doctora Soraya Monroy Nag, Historia de la Psicología, ¿para qué? Soraya, como muchos de ustedes la conocen, ha sido profesora titular C de la Facultad de Psicología de esta nuestra universidad. Posee PRI de D, es miembro del SNI nivel 2, realizó la maestría en Filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, el doctorado en Filosofía con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido Research Fellow en el Centro de Filosofía e Historia de la Ciencia en Boston University. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales. Desde 2003 ha sido responsable de proyectos PAPIT, con sede en la Facultad de Psicología
ha tenido el reconocimiento Sor Díaz de la Cruz en la UNAM en 2008. Y bueno, aparte que no lo dice ella, pero lo decimos nosotros los que estamos acá, ha sido nuestra más entusiasta y también perseverante y acicatadora de nosotros para realizar estas conferencias. En ella recae la directividad y el entusiasmo para hacerlo, ¿no? Pues los dejo entonces con Soraya, historia de la filosofía para que... Les decía yo que hace ya algunos años se hizo una modificación curricular en esta facultad. Después, digo, tengo una edad de siglo, pero pasaron casi 40 años con el plan de estudios anterior. Por muchas razones era difícil, cada vez que se intentaba no se lograba hacer ese cambio, pero por supuesto que los programas se fueron modificando, no se crean que durante 40 años no cambiaron, simplemente que la estructura, digamos, del currículum no había sido transformada. Bueno, esto sucedió en 2008, ya a ustedes les parecerá que pues ya fue hace mucho tiempo, pero para algunos todavía lo sentimos como algo reciente, y se logró ese cambio con una amplia participación de la comunidad académica. Bueno, yo les quiero mencionar porque los estudiantes que ingresan no siempre tienen la curiosidad de buscar el plan de estudios, y algunos de los alumnos me dijeron que no lo habían encontrado. Yo lo busco y sí lo encuentro, no es fácil, pero lamentablemente lo que está en la página de la facultad no está completo. Esto es algo que tendremos que... Entonces les presento esta diapositiva, que es de una versión anterior y que esta sí nos da la representación. Los 8 semestres de la licenciatura están divididos en 3 áreas. El área de formación general, del primero al cuarto semestre, el área de formación profesional sustantiva, del quinto al séptimo, y la también formación profesional terminal en el octavo semestre. A lo largo de todos los 8 semestres hay un área de formación contextual, y esto es lo que no está bien representado en lo que aparece en la página de la facultad. Aparecen solo estas 3 y todas las asignaturas de formación contextual están incluidas como si fueran parte, pero no son, es un área específica con su dinámica propia y sus propios objetivos. Bueno, la siguiente, por favor. La historia de la psicología, entonces, dentro del primer semestre, es una de las asignaturas que en esta área de formación general se introdujo con este cambio curricular. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que en el anterior no había historia de la... no había historia de la psicología? Bueno, formalmente no. Lo que había era asignaturas como Introducción a la Psicología o Teorías y Sistemas Contemporáneos en Psicología, donde si el profesor tenía la voluntad, pues incluía los elementos históricos en mayor o en menor medida. Y por supuesto al inicio de muchas asignaturas se hace una introducción histórica. Eso incluso pues hoy sigue sucediendo. En esta estructura de la que hablaremos un poquito más adelante, Historia de la Psicología quedó en el primer semestre con la idea de que Filosofía de la Psicología fuera, digamos, parte de una unidad, aunque separada por algunos semestres, en donde se cumplieran ciertos objetivos en la formación de ustedes. Sobre todo cerrando, digamos, en el cuarto semestre, algo que ustedes hubieran ya llevado las distintas tradiciones y pudieran reflexionar acerca de ellas. Pero entonces le quedaba a la siguiente, por favor, asignatura de Historia de la Psicología, pues el papel de alguna manera de presentar esta pluralidad con la que el nuevo plan de estudios se complementaba o se llenaba más que se complementaba, estos distintos enfoques teóricos y metodológicos que se ven tanto en el área de formación general como en los campos en los cuales ustedes van a cursar a partir del quinto semestre en esta área de formación profesional. La información esta que algunos no encontraron está en esta liga, pero sí léanla con la salvedad de que el área contextual está como asimilada y no es así, el área tiene su independencia.
La siguiente, por favor. Bueno, la pregunta de esta conferencia es ¿historia para qué? Y hay varias razones para preguntarnos por qué. Una es porque lamentablemente algunos profesores que imparten la asignatura, especialmente, bueno, digamos, algunos profesores, no digamos más, de repente, la imparten sin tener interés, sin ver un sentido, un objetivo, y nos preocupa mucho, especialmente a quienes pues participamos en este seminario, ¿no? Que de repente hay alguien que imparte la materia y le dice a los alumnos, eso no sirve para nada. ¿No? Nosotros estamos convencidos de que tiene muchos sentidos por los cuales podemos decir que la historia de la psicología tiene un papel y es importante. En realidad el programa de esta asignatura pues se construyó desde una concepción que defiende la enseñanza de la ciencia, en este caso de la psicología, como más efectiva si se conforma con una perspectiva histórica y filosófica, que en lugar de tener unas asignaturas, como de alguna manera suele pensarse en la historia, de memorística y de acumulación de conocimientos acerca de autores, de pensadores, de psicólogos que fueron los que construyeron la disciplina o las diferentes concepciones, ustedes tengan un lugar de comprensión de esta diversidad que se presenta y que tanto teórica como metodológica, y que de alguna manera pues pudieran comprender a partir de la propia historia de la psicología no solo la historia de la disciplina, sino también el plan de estudios, lo que están ustedes estudiando, por qué tienen estas materias que son tan diferentes entre sí, por qué llevamos unas cosas de clínica, otras de cognición, otras de aprendizaje. O sea, es un descosido esto, y tratamos de mostrarles que no, que hay un sentido en la presentación no solo de la historia de nuestra disciplina, sino también de nuestro plan curricular. La siguiente, por favor. No, pues esto ya lo dije. La siguiente. Estos autores, Fuchs y Bini, son unos historiadores de la psicología y además unos promotores, digamos, de la historia de la psicología dentro del currículum de la disciplina en Canadá, y ellos proponen que la historia de la psicología sea una fuerza integradora en el currículum, y nosotros coincidimos. Realmente cuando nosotros propusimos la disciplina no conocíamos a los autores, luego que conocimos a los autores pensamos que coincidíamos mucho con ellos, en el sentido de que el papel de esta disciplina puede ser efectivamente el de esa fuerza integradora, el de permitir comprender las diferentes propuestas teóricas y metodológicas y la coherencia que pueda tener en el desarrollo de nuestra disciplina. Eso no quiere, como vamos a mencionar más adelante, no quiere decir que todo es miel sobre hojuelas, pero de alguna manera pues. La siguiente, por favor. Quienes participamos en la elaboración de este programa consideramos que la historia de la psicología tiene un papel pedagógico en la enseñanza, híjole, ahí se fue, en la enseñanza no, de la psicología como ciencia, ya que permite comprender, por una parte, la naturaleza científica de la psicología, distanciándose de concepciones estrechas que la conciben solo como una ciencia natural e inductiva. Esto es parte de la historia que ya les estaremos contando, pero ha habido una interpretación o una idea de que si la psicología va a ser ciencia, la psicología tiene que ser así, inductiva y nada más, ¿no? Entonces habría, digamos, otras áreas y partes de la psicología que conciben de una manera diferente o que tienen que hacer diferente y que nosotros pensamos que podemos, que se incorporan también a la psicología científica. Por otra parte, contribuye a comprender las diversas tradiciones de pensamiento que han coexistido y no siempre de forma pacífica. No se crean que se pelean así horriblemente, pero sí hay controversias. Entonces, en la historia del desarrollo de la psicología, vamos a ver muchas controversias entre quienes desarrollan una propuesta y quienes, en desacuerdo con esa, han desarrollado otras, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XX, sobre todo, pues ustedes irán conociendo estas controversias. Pero lo importante es que las comprendan
vean los criterios con los que puede comprenderse esto como parte del desarrollo de la disciplina y irán tomando sus puntos de vista bajo, esperamos, esos criterios que se puedan dar a partir de la historia y de la filosofía de la psicología. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo entonces de esta asignatura es que los alumnos adquieran conocimientos básicos sobre el surgimiento y devenir histórico de estas principales tradiciones de pensamiento psicológicas contemporáneas. Por supuesto no son todas, pero son las que de alguna manera se consideró que eran las más importantes, las principales, las que se habían desarrollado más durante el siglo XX. Y además de estas tradiciones, pues de los conceptos, presupuestos básicos, principios, postulados que conforman sus respectivos marcos interpretativos. La siguiente, por favor. Estas tradiciones de pensamiento psicológico son distintas, no necesariamente, como mencionábamos, son compatibles ni combinables. Cuando partimos del reconocimiento de esta pluralidad, requerimos comprender las razones históricas que han hecho que la psicología sea hoy una disciplina así, diversa y heterogénea. Esto implica, entre otras cosas, que debemos fomentar el respeto a la diversidad teórica, pero cabe aclarar que esto no significa en absoluto que se promueva una actitud ecléctica. Y esto es muy importante, porque incluso en algunos de los trabajos que recientemente me entregaron, hablaban como, no, bueno, entonces es plural y es ecléctica. No, vamos a ser muy claros, como dice el doctor Germán Álvarez, el eclecticismo es tener los pies muy firmemente puestos sobre el aire. Entonces, no fomentamos ni pensamos que podemos poner en la licuadora y mezclar las cosas. Cada una de las teorías, de las aproximaciones metodológicas tiene su sentido, sus objetos. No es algo que digamos entonces, pues estamos a favor de que todas están aquí y las mezclamos como mejor nos convenga. Eso es parte de lo que también esperamos que se comprenda con lo que ustedes llevarán en estas asignaturas. La siguiente, por favor. Bueno, las tradiciones de pensamiento, a pesar de que son una manera en la que se organizó el plan curricular, si ustedes ven esto que está en la página, no queda claro, no se expresa de esa manera el esquema bajo el cual se construyeron las áreas, especialmente el área de formación general. Entonces, por eso les presentamos nosotros en la siguiente diapositiva este esquema para ver si ustedes, porque a veces ni los profesores que las imparten están muy conscientes o tienen mucho interés en mencionarles esta forma de agruparlas. Y tenemos estas 5 tradiciones, la cognitiva, la psicosocial, psicodinámica, psicobiológica, y la que se quedó con el nombre oficial de comportamiento y adaptación, pero pues que en realidad en el sentido histórico nos referimos a ella como conductismo. Y cada una de ellas tiene 3 asignaturas a lo largo de estos 4 semestres, entonces algunas como social comienza, teoría computacional, social, clínica y bases biológicas empiezan desde el primer semestre, pero esta, aprendizaje conducta adaptativa 1, empieza hasta el segundo semestre. En fin, hay un intercalado. En estos huequitos que ven ustedes están la historia de la psicología, está la filosofía de la psicología, están un par de ciclo de vida y un par de disciplinas, asignaturas metodológicas que nunca supimos cómo agruparlas y denominarlas, y el nombre es muy feo, pero así se quedó. Son otros espacios curriculares, ¿no? Que curiosamente no es que sean algo aparte de, sino que en realidad tienen que ver con todas las tradiciones. Esto es la historia de la psicología, no es la historia de una tradición, es la historia de todas. El ciclo de vida no tiene que ver con una tradición, tiene que ver, no sé si con todas, pero con varias de ellas. Tiene que ver con la cognición, tiene que ver con la clínica, tiene que ver con el aprendizaje. Entonces eran estas asignaturas que de alguna manera reunían o dependían de varias de estas tradiciones o de todas. En ese sentido también decimos que esa historia de la psicología tiene esa fuerza integradora, ¿no? Tiene esa relación con todas las tradiciones y es de ellas que va a hacer historia. La siguiente, por favor. Bueno,
Este agrupamiento se hizo bajo una idea, este rubro de tradición que utilizamos, de un filósofo de la ciencia, Larry Laudan. En realidad no es que estrictamente estamos siguiendo lo que Laudan propuso, hemos hecho no solo una adopción, sino también una adaptación de la idea de tradición o del concepto de tradición, pero bueno, lo que él de alguna manera propone es que la tradición es un sistema de creencias que constituyen visiones fundamentales acerca del mundo, que se componen de tipos de entidades y procesos que constituyen el dominio de investigación y así como un conjunto de normas epistémicas y metodológicas acerca de cómo han de someterse a prueba las teorías y los procedimientos. Yo espero que a lo largo de la disciplina, no lo vamos a desarrollar ahora, solamente lo voy a mencionar. La siguiente, por favor. Ustedes puedan de alguna manera integrar, digamos, muchos de estos elementos en ese conocimiento, o al menos tener el antecedente que les permita comprender esta derivación de estas diferentes tradiciones a partir de ese marco que la historia de la psicología les pueda proporcionar. La siguiente, por favor. Bueno, para entender mejor, no, la anterior, muchas gracias. Estas 5 tradiciones, en historia de la psicología nos centramos o tomamos como punto de partida, ahora sí, este momento, digamos, en el siglo XIX, donde ya dentro de una cierta discusión va a surgir la psicología como una disciplina independiente. Esa psicología que Wundt propone, al menos las dos psicologías de hecho que Wundt propone, que va a tener, digamos, efectos tanto para la psicobiología, para el conductismo, para la cognición, pero también para la psicología social, en otra perspectiva del autor, y que desde su inicio está, digamos, discutiendo con los filósofos, con Brentano, con Dilthey. Bueno, él discute con Brentano, Dilthey ya más bien discute con Wundt, la posibilidad de que la psicología fuera una disciplina científica. Esto es, la siguiente, por favor. Desde la filosofía anterior al siglo XIX y también durante el siglo XIX, todo el mundo estaba de acuerdo que la psicología no podía ser una ciencia. Absolutamente todos, los racionalistas, los empiristas, en fin, todos pensaban que la filosofía era una disciplina filosófica. En razón de los elementos que ya se mencionarán en el curso, la física, el desarrollo de la física y la fisiología a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX, además de algunos elementos también de la filosofía, pero no de esa negativa, Wundt va a pensar que sí, que se puede hacer una psicología científica. En su momento él está pensando en una psicología fisiológica, a partir, digamos, de lo que se vive dado el trabajo que Helmholtz, Müller y otros han realizado. Y bueno, pues eso va a traer de nueva cuenta esa discusión a la que me refiero y va a tener consecuencias para el desarrollo de todas estas tradiciones que ustedes verán a lo largo de esos 4 semestres, ya no tanto en su historia, sino en su desarrollo durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Entonces, pues básicamente con esa intención de que sea una disciplina que les sirva mucho, o sea, para comprender lo que están estudiando y la manera en la que la están estudiando, la organización que le hemos dado a este plan de estudios que ustedes cursan, es que pues presentamos esta disciplina. Ya en 2, 3 semestres más nos encontraremos hablando acerca de la filosofía y la psicología, que consideramos pues tiene una parte de remate dentro de esta área de formación general. Muchas gracias. La mayoría de los presentes deben ser del primer semestre, ¿verdad? Y les contamos muy bonito el plan de estudios, ¿no? Ya los quiero ver en 4º semestre y 5º, donde hay 7 asignaturas y asignaturas de 6 horas, 3 horas seguidas, 6 horas a la semana. Dicen por ahí que en casa del herrero asador de palo, y aquí con los psicólogos a veces como que nos vamos de la mano.
Pero bueno, les hago una invitación a que anoten muchas de sus preguntas, cuestionamientos, dudas, para que al final pues, nos las puedan hacer y digamos ese intercambio. Ahora la siguiente presentación corre a cargo de la maestra Nuri Domínguez Torres, que se titula Devenir, filias y fobias del conductismo. Ya saben que una de las corrientes que tiene más detractores pues es el conductismo y a la vez tiene también sus defensores, ¿verdad? Como todos, es un buen punto de presentación y demás. Bueno, pues Nuri, como conocemos a nuestra querida compañera, realizó la maestría en Psicología General Experimental. Tiene 40 años, no es cierto, de docencia. Aquí le pusieron un punto. Es profesor asociado de tiempo completo en nuestra facultad. Ha sido jefa del Departamento de Psicología Experimental en 99. Es profesor actualmente en el sistema abierto y presencial en las materias AK1, AK2, AK3, ¿es Acapulco o qué es? AK3, en Filosofía de la Psicología, en Historia de la Psicología, en Introducción a la Metodología de Investigación y Transdisciplina. Sus referencias e investigación se encuentran en la Psicología de Género. ¿De género quién? ¿Quién de género? Psicología del Deporte y Educación Abierta y a Distancia, mediada por las TICs. Actualmente es consejera técnica en nuestra facultad. ¿Orsúa? Orsúa. Los dejo con Nuri. Yo quisiera añadir un poquito a lo que dijo Soraya para que se convenzan de que vale la pena el estudio de la psicología. Una partecita nada más. Se les dice reiteradamente que la historia de la psicología no es secuencial, sino que viaja en paralelo. Y una manera de ver cómo viaja, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que las diferentes tradiciones, enfoques, sismo, toda la psicología, no se acaban y entra otro, y esto pasa en muchas disciplinas, no nada más en psicología. Entonces, una manera de ver cómo es que viaja en paralelo la psicología es viendo su historia, porque se traslapan los años, dicen, bueno, pues esto ya vimos estos años, ¿por qué vuelve a estar aquí Brentano? ¿Por qué vuelve a estar? Bueno, pues porque se usan de diferentes maneras en diferentes tiempos, y bueno, aunque no nos toca ahorita hablar de filosofía, queda muy metida de alguna manera dentro de la historia también la filosofía que inspiró a todos estos pensadores. Hemos optado por hablar de tradiciones y bueno, a mí me toca presentar la tradición conductual, le llaman ciencias del comportamiento, ¿no? Que es el famoso conductismo, que es el demonio, vamos a ver por qué. Pues, la siguiente. Pues esto empieza en los antecedentes del antecedente del conductismo. Sería Pablo, pues porque inspira a los que hicieron el fuerte conductismo, y es que Pablo, aún siendo fisiólogo, médico, que no estaba tan interesado en la psicología, pues sienta las bases al trabajar con el perro, que casi todo el mundo ha visto, el perro que tiene aquí la probeta, que le estaban quitando la saliva. Él estaba viendo los problemas intestinales y sobre todo cómo es que la saliva ayuda o no ayuda en esta digestión. Por eso es que le hacía un lado la saliva para ver los jugos gástricos, y en ese proceder lo que le pasa es que y aquí había incluso una materia que se llamaba psicología diferencial, porque para eso nos pasamos midiendo la conducta, para ver si hay diferencias, si hay afinidades por población, etc. Y bueno, él hizo muchos estudios que trascendieron al laboratorio, estudios sobre la calidad de vida de los ciudadanos estadounidenses, y ya ven que en un chorro de ciudades. Y bueno, ese es un chisme, de hecho pertenecía a una
no es muy encantador, a una, digamos, cofradía o junta o reunión de sujetos muy importantes en la época, como Graham Bell, Yerkes, que lo que hacían era una eugenesia selectiva. Si había diferencias individuales, había que darle instrucción diferencialmente a la gente, o de plano no dársela a los que estaban mal de la cabeza, los deficientes, yo creo que hasta los feos los hacían a un lado, y bueno, pues de eso se trataba la asociación, y por eso es un dato que no le hace mucha justicia, pero como investigador y como precursor de esta psicología científica, la verdad es un tipazo. Hay muchos escritos sobre Thorndike, que le decíamos nosotros cuando estudiábamos, a lo mejor le sirve como mnemotecnia para aprendérselo, y su mayor parte es Don Gatos, la conducta como instrumento para cambiar el ambiente. Adelante. Y ahora entramos ya directamente con el conductismo. El guapo Watson, que está con una copa de martini. Watson era muy descarado. Ahí ya está un poquito viejón. En sus fotos de joven no es más bonito. Los hombres con los años se vuelven encantadores. Y bueno, él lo que hace es en 1913, en la Universidad de Hopkins, hacer un manifiesto conductista, así como se oye. Ese manifiesto conductista se llamaba La psicología desde el punto de vista de un psicólogo, o sea, tal como la ve un conductista, tal como la ve alguien que le interesa algo más que la introspección, las funciones de la conciencia, los instintos, mente. En su época y con sus maestros parece que tuvo muchas dificultades porque la idea era hacer introspección para ver cómo es que se pensaba, se le preguntaba al sujeto, y él estaba en contra y quería algo más asible. Entonces él nos empieza a hablar de una ciencia natural más que una ciencia social, y esto hace diferencia porque una ciencia natural, las características que nos da es que se tiene que hacer experimentación. Ahí tenemos la rata en un laberinto y como se repite muchas veces ya se lo aprendió. Él dice que se inspiró en los jardines de no sé qué castillo inglés, y entonces empezó a hacer sus laberintos, porque bueno, siguiendo estas experiencias también de Thorndike, del ensayo y error, va logrando que los animales hagan esto. Él tuvo muchos problemas en su universidad por disipado, pero tuvo muchos problemas. Él hizo estudios con ratas, el laberinto, y con niños también, el famoso caso de Albertito, que se van a encontrar ilustrado en todo internet y hasta fotos y demás, que era un bebé de 11 meses de una afanadora. Él hizo que Albertito le tuviera miedo a los peluches, a las cosas con pelos. Incluso él después decía que le tenía miedo hasta el abrigo de su madre, ¿no? Lo que hacía era someter a Albertito, pues sí, someterlo, la verdad, someter a Albertito a que se le acercaba ese muñeco, se le daba un ruido muy fuerte, el niño se espantaba, y empezó a hacer la asociación estímulo-respuesta de la fobia, el miedo. Él decía que luego se la podía quitar, pero le quitaron al niño, yo no sé si se le quitaron. Se enteraron de esto, la misma ganadora le quitaron al niño, dijeron que era poco ético. No nomás lo ocurrieron por eso, lo regañaron, lo corrieron por encuernar a su mujer con la asistente, y bueno, porque ya les caía bono por haber mandado el manifiesto y todo esto. Lo corrieron, el hombre no se dio por vencido, así como Bill Gates en su garage de su casa siguió haciendo estudios, y además se contrató en una agencia de publicidad. Decía que era tan emocionante la curva de ventas como la de aprendizaje, porque siguió haciendo dinero y bueno, tomando martini, ¿no? Y siendo así, como muy desparpajado. Él decía que podía cambiarle la conducta a cualquier individuo. Decía, denme una docena, y dice en su escrito, denme 100 niños sanos, y yo los voy a hacer por condicionamiento, artistas, científicos,
ladrones, lo que ustedes quieran, más denme niños sordos, denme niños con problemas, yo voy a hacer todo esto. Vives, que es bastante apasionado, Emilio Rives, ya vamos a ver quién es un psicólogo que todavía vive, que es muy apasionado del conductismo y de Watson. Dice que debemos de leer a Watson porque realmente es cuando se da uno cuenta de la esencia, de la ruptura que estaba teniendo con lo que hacían en ese tiempo, que a él no le gustaba, que era nada más hablar de conciencia y no hablar de estímulos. Él tuvo 3 premisas: observar, pronosticar y controlar. Esa era la idea, y decía que se podía hacer con estas conductas y no con nada más la conciencia. Le da mucha risa porque tú sigues con la conciencia, ¿verdad? Pero esto decía Watson. La psicología decía, está bien planteado, la psicología primero perdió el alma con Darwin y ahora pierde la conciencia con Watson. Definitivamente nos has hecho pensar que la conciencia no existe. Él también en varios de sus escritos dice que no niega la conciencia, está, pero la cosa es cómo accedemos. Pues accedemos por medio de la conducta, ¿no? Lo que hace el conductista no es hablar de hambre, sino de ingesta de comida. Lo que hace el conductista es no hablar de que fulano es muy agresivo, te dicen qué hace, le jala las trenzas a la niña de enfrente, de conductas. Entonces los comportamientos eran los importantes para Watson. La que sigue, si no, no voy a hablar. Vienen los neoconductistas, en realidad son 3, yo nada más puse 2 para ya irme más rapidito porque sabía que me iba a entretener con Watson. Tolman, Guthrie y bueno, también Hull, aunque es un poco más complicado Hull. Tolman, yo creo que Tolman es más cognoscitivo y de hecho en mis tiempos de escuela absolutamente conductista o muy conductista, que era esta con el anterior currículum, no les caía bien Tolman, lo criticaban mucho. ¿Por qué? Bueno, porque él nos habla de mapas cognitivos, él hacía experimentos también con animales, con hámsters, ratas, no sé si ya usaban hámsters, pero bueno, en ratas, porque llegamos a tener aquí también animales un poquito más manejables, más grandes, pero Tolman hablaba de mapas cognitivos, hacía experimentos en laberintos, en T, y reforzaba a los animales. Él dijo que había ciertas pautas que le hacían pensar que las ratas tenían conductas reflexivas o propositivas, incluso que se decepcionaban si la consecuencia no era la más agradable del mundo. Yo creo que si en vez de darles queso les daban cornflakes, porque no había pellets y metíamos muchas veces cornflakes cuando la escuela tenía para comprar pellets. Entonces como que las ratas reaccionaban al reforzador. Él nos habla de ciertas variables intervinientes que se encontrarán en algún momento, que son los apetitos, las motivaciones, las demandas, que están entre el estímulo y la respuesta. Dicen que hay ciertas variables intervinientes, Tolman las menciona. Y Guthrie, y bueno, Hull, que ya lo dejamos, pero Guthrie habla de que el aprendizaje ocurre por continuidad. Sí tienen que estar asociados los estímulos, pero también tienen que estar asociados en el tiempo. No se vale que ahorita me regañas por lo que hice hace 2 años, que se da mucho, sobre todo padecen mucho con sus papás, pero si fuera contigo a lo mejor sería más efectivo. Y bueno, habla del aprendizaje como una secuencia de movimientos. Él dice que hay cosas que se dan antes de dar la respuesta, un poquito como si fueran las intervinientes, o al menos cadenas de respuestas hasta llegar a la respuesta final. La que sigue, llegamos a Skinner, que muchos lo mencionan como neoconductista. Yo prefiero como el creador del análisis experimental de la conducta. Dicen también que es el creador del conductismo radical. Hay mucho que decir de Skinner y la conducta operante, que es esta conducta que está funcionando porque hubo consecuencias después. Hay un estímulo hasta la respuesta, pero porque esa respuesta funciona por las consecuencias. Sacamos el paraguas porque ya nos llovió, ya nos mojamos, etc. O sea, hay esas consecuencias. Él usa mucho la tasa de respuesta, es una innovación de Skinner, o al menos así lo dicen los textos, que es la cantidad de respuestas divididas en el tiempo como un promedio. Él trabaja sobre condicionamiento, extinción, recuperación espontánea,
recondicionamiento. En este tiempo se empiezan ya a formar las preguntas YAB y Java, que son los journals, las preguntas de las revistas, son los journals donde se muestran las investigaciones que hacen los analistas experimentales de la conducta. Una es de experimentación muy básica y la otra es de experimentación aplicada, o sea, donde se muestra lo que se encuentra, digamos, en el laboratorio, por decirlo así, que hay algunos que no les gusta esto porque tiene su propia investigación, la investigación aplicada, y se hace mucho la modificación de conducta. Él lo que quiere saber es cómo podemos explicar la conducta, no nada más describirla, sino explicarla para poder predecirla y controlarla. La idea del análisis experimental de la conducta es predecir y controlar la conducta. Sus técnicas son los programas de reforzamiento, que ya tendrán la oportunidad de ver, y bueno, también nos habla de reforzamiento continuo, reforzamiento intermitente, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo, conductas de evitación, etc. Él escribe sobre todo, bueno, de divulgación, 2 libros, Walden 2 y Las máquinas de enseñanza, aunque escribe sobre el conductismo, se llama un libro, en fin, muchos. Y él inclusive en alguno de estos textos, bueno, nos relata cómo llegó a la idea de crear el análisis experimental de la conducta, y además que no niega los otros procesos, seguramente de pensamiento, nomás que díganme cómo le hago para verlo, y entonces por eso se van por los comportamientos, y él lo explica seguramente mejor que yo si viviera, pero su libro lo explica bien. Ya dijimos de la modificación de conducta, y bueno, también hace estudios en esta modificación de conducta de sensibilización sistemática cuando uno tiene alguna fobia, como el pobre Albertito le podían haber hecho una de sensibilización sistemática para que no le tuviera miedo a todo lo que tenía pelos, y también de, bueno, la economía de fichas también la menciona como esta modificación de conducta, la saciedad, etcétera. Trabaja mucho con la extinción y la conducta supersticiosa, que esto también es una novedad, es como un también serendipity, en donde pues hay varias versiones, pero se dice que la rata estaba picoteando en una razón fija, que es un programa de reforzamiento, que quiere decir que a tantos palanqueos le dan de comer, se descompuso la máquina y le daba de comer todo el tiempo que le daba la gana a la máquina, ya no con sus respuestas, y se le desarrolla una conducta supersticiosa. Lo prueba con pichones y sucede lo mismo, levantan la cabeza, se rascan alas, se dan la vuelta y van y pican. Así como en las teles viejas que le pegábamos 2 veces, se veía la imagen, y la siguiente vez hasta nos dábamos una vueltecita o llamamos a alguien para que se parara ahí. No pensábamos en la estática, sino en toda esa fuerza que tiene el individuo. Pues él empieza a estudiar la conducta supersticiosa, lo cual es algo muy interesante dentro de nuestros estudios, porque bueno, nos sentimos muy cercanos. Sí, estos psicólogos son comparados, es decir, comparan las respuestas animales con las respuestas de los humanos, forman un continuo, no hay esa diferencia. Tampoco tienen la idea de salud y enfermedad. Aquí la idea es que depende de nuestra historia de reforzamiento, será nuestra conducta, y depende de las condiciones ambientales, incluida la cultura. La que sigue, ya voy a pasar. En México, ¿qué pasa? Bueno, pues el Emilio Rivers, ya lo habíamos mencionado, él es un conductista, pero de hueso colorado, y empieza con el conocimiento experimental. Incluso nuestro currículum de 1971 se cambia, pues se vuelve muy conductista, muy experimental sobre todo. Rogelio Díaz Guerrero le echa la mano y fue el primer investigador en psicología en México, tiene el primer nombramiento de investigador, Rogelio Díaz Guerrero, bueno, y auspiciados también por Luis Lara, que era director de esta escuela. Se empieza a dar auge a esta postura. En 67 se realiza el primer Congreso Mexicano de Psicología. En uno de estos viene Skinner, pero no me acuerdo si fue el primero o fueron más. Y se forma la sociedad, no me acuerdo cuál fue, pero vino. Se forma la Sociedad Mexicana de Psicología.
Empieza en Jalapa empiezan a estudiar todo esto, y bueno, estos son algunos de los que estaban en esto, que también ahí faltaría, que no estuvo en Jalapa, Silvia Macotela, la dueña del nombre de la otra sala, que también, ella fue la que trajo Skinner realmente, ¿no? Y bueno, se organiza el primer simposio internacional de modificación de conducta, y después el grupo Jalapa se muda a la UNAM y se va no se viene a la Facultad de Psicología, que era muy chiquita cuando dependíamos del anexo de Economía, pero después aquí también en lo que les robamos el edificio, en los de trabajo social, buenamente, porque se les hizo su escuela y se hicieron más cosas gratis. Bueno, pues ellos estaban en la calle Fernández Leal, en Coyoacán, con todos sus animales de experimentación, en 72 con el laboratorio de análisis experimental de la conducta. La que sigue, se quedó aquí el título de fobias, que más bien yo lo daba cuando damos la filosofía del conductismo, pues más que la historia, pero bueno, tiene muchos problemas para la gente el conductismo, y hoy en día parece que tiene más. Incluso yo he leído textos donde dicen que el conductismo se murió por ineficiente. Tiene aquí, bueno, dicen que las definiciones operacionales no son buenas porque pueden definir cualquier cosa, que cuantificar todos los resultados no es posible, hay cosas que no se pueden cuantificar. La que sigue, que los conductistas tienden a destruir la noción de la naturaleza humana, no se los va a leer todo. No me las aprendí porque no me gusta, pero bueno, hay todo esto que se roba la creatividad, el altruismo, la motivación que tiene la gente por conocer, por hacer, aprender, ¿no? La que sigue, pero no amor, no. Aquí hay conductistas, y bueno, aquí lo que se dice es, lo que dice esta diapositiva es, bueno, cómo fue evolucionando, y aquí, bueno, pues me falta más gente, no es nada más esta evolución. Aquí se pueden dar una vuelta por el Laboratorio de Condicionamiento Operante de Carlos Brunner y Laura Acuña, donde se hacen estudios con animales y con humanos, con Raúl Ávila, que también trabaja, que lo conoce ustedes bastante bien, y él ha hecho ahorita últimamente muchos trabajos con, por ejemplo, satisfacción marital, pero con un enfoque conductual. Julio Espinosa, Lidia, tenemos aquí Carlos Antonio, que trabaja con niños y el aprendizaje desde hace mucho. Entonces no se murió, ahí seguimos, ahí siguen, porque ellos tienen muchos artículos publicados. Sigue esta idea del conductismo, y no se sienten agredidos, se dicen conductistas. Es más, el otro día me dijo Carlos Brunner, no sé qué comentario me dice cognoscitivo, y me dijo, aquí no entra ningún cognoscitivo, ¿quieres que te ahorque? O sea, ostentan que son, que el conductismo sigue adelante. La que sigue. Y para rematar, el conductismo, como dice el mismo Skinner, no es la ciencia del comportamiento humano, sino la filosofía de esa ciencia. Es lo que ha llegado a ser el conductismo. Una foto muy, que te hace mucha justicia porque era feyón, pero Skinner, la que sigue, la rata bien alimentada. Muchas gracias. Andaba de parranda nada más. Bueno, a continuación, para obviar un poco el tiempo que nos queda de poder dar oportunidad a que pregunten a aquellos que deseen hacerlo. Jorge Molina, a casi 50 años de cumplir como profesor en esta facultad, maestro de algunos de nosotros aún, y casi todos lo conocemos. Pues ha tenido muchas facetas y pues los dejo por ahí.
Bueno, buenas tardes. El tema, como ven, es la cientificidad del psicoanálisis, aunque pudiéramos hablar igual de la cientificidad de cualquiera de las otras tradiciones, porque como mis alumnos aquí presentes y vamos a decir, existen varias concepciones de ciencia y depende de la concepción de ciencia que tengas, vas a decir que el conductismo es científico o no, o que el psicoanálisis es científico o no. Entonces no hay una sola concepción y es la única. Hay algunos que nos dirían que el conductismo no es ciencia porque está en una etapa todavía empirista, todavía no desarrolla conceptos, y serían cuando ya desarrollas conceptos como el psicoanálisis que ya desarrolló el concepto de inconsciente, de libido, esas podrían ser ciencia, y las que todavía están en una etapa previa no lo son, pero depende de la concepción. Nos vamos a insistir, como mis alumnos saben, como insistimos en estas variaciones, y en que la idea de estas materias de historia y de filosofía es generar cuestionamientos, generar preguntas, hacer alumnos críticos, no decirles, estas son las normas, quienes cumplen esto es científico, quienes no lo cumplen no, y esto es lo científico. Yo sé lo que es ciencia y se los voy a transmitir a ustedes. Sino la idea es que ustedes construyan el conocimiento y puedan ir ubicando lo que es y no es con ciertos criterios y con ciertos parámetros. Entonces, hay muchas concepciones de ciencia. Vamos a hablar como ejemplo de tres rápidamente, por como nos han dicho razones de tiempo. Una que sería vamos a llamarla genéricamente aquí positivista, aunque más referida al positivismo lógico, neopositivismo, que enfatiza el verificacionismo, enfatiza que hay que hacer hipótesis y verificarlas, ¿verdad? Esto lo hace, entre otras cosas, desde luego, científica. Pero algunos no están de acuerdo con esto, porque algunos dicen que hay ciertas explicaciones pseudocientíficas que sin embargo se pueden verificar. El hecho de que una hipótesis se verifique no la hace científica. Hay muchos charlatanes que dicen tal sustancia cura el cáncer, y tengo muchos casos. Aquí están gente que les puede decir que llegó con un tumor, se tomó esta sustancia y se le quitó el cáncer. Podemos verificarlo. Y algunos como Popper dicen, por eso es que el verificar una hipótesis no garantiza su cientificidad. Hay formas, hay pseudociencias, y vamos a ver incluso pseudoterapias que verifican, pero que no son científicas. Y claro, Popper diría que el psicoanálisis por eso no es científico, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es demostrar que las hipótesis son falsas. Y muchas hipótesis están enunciadas de tal manera que no se puede demostrar que son falsas, como las del psicoanálisis. Por lo tanto, para Popper, el psicoanálisis no es ciencia. Simple y sencillamente porque no se puede. Popper dice, una hipótesis nunca podrás demostrar que es verdadera. Lo que sí puedes hacer, lo que sí puede pasar es que no puedas demostrar que es falsa. El que no puedas demostrar que es falsa no la vuelve verdadera. Entonces no basta con demostrarlo, está comprobado. Por eso Popper es falsacionista, hay que demostrar que es falsa. La tarea del científico es tratar de demostrar que una hipótesis es falsa. Si no lo logramos, pues la aceptamos mientras aparezca una hipótesis mejor, pero no quiere decir que es verdadera. La aceptamos mientras aparece una mejor. Y el psicoanálisis, según entonces esto, no es ciencia. O hay otros enfoques, como la fenomenología, la hermenéutica, que le dan más énfasis a la interpretación, a la parte de la comprensión, y que no estarían tan basados en el método, y en el método empírico de demostración para falsear. Y vamos a ver que tiene relevancia esto para el psicoanálisis. La siguiente. Entonces, volviendo a Popper y su falsacionismo, no estaba convencido de que la demarcación entre teorías científicas y no científicas propuestas por los positivistas lógicos resolviera el problema. Ellos ponían el acento en la verificabilidad. Entonces, como muchos filósofos pretenden de hacer algo que se llama demarcación. ¿Qué es científico y qué no es científico?
¿Cómo sabemos que un conocimiento es científico y cómo sabemos que un conocimiento es una opinión? Pero no es un conocimiento científico. Entonces, los positivistas dijeron lo que se puede verificar. Y Popper decía, no estoy de acuerdo con esto. ¿Verdad? En cambio, pensaba que algunas pseudociencias, en las que incluía Popper al psicoanálisis, podían verificar sus enunciados sin ser científicas. Por lo que propuso el criterio de falsacionismo, como ya hemos dicho. Entonces, no basta entonces con que algunos resultados de aplicaciones del psicoanálisis u otras pseudoterapias tengan éxito para considerarlas científicas. Porque la pregunta es, ¿por qué cambian? Muchos tratamientos psicoterapéuticos tienen éxito. ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué cambian las personas que van a psicoterapia? ¿Cómo podemos demostrar que cambian por lo que nosotros como psicoterapeutas hicimos? ¿Cómo podemos demostrar que fue nuestro tratamiento psicoterapéutico el que produjo el cambio? Si mientras va a terapia le pasan muchas otras cosas. Mientras va a terapia, que va una hora a la semana probablemente, no sé, cuando mucho 2, pero el resto del tiempo va a trabajar, probablemente le subieron de sueldo, probablemente lo corrieron, se consiguió una novia o novio según su preferencia sexual, o lo corrió su novia. ¿Y cómo sabemos que no cambió por alguna de esas cosas que está viviendo? Y que cambió por nuestra terapia. ¿Cómo podemos demostrar? El hecho de que, digamos, forcemos un poco algunos planteamientos psicoanalíticos y digamos, sí es científico porque sí es demostrable, porque vemos los resultados del tratamiento, entonces no lo vuelve científico. El hecho de que uno vaya a psicoanálisis o a terapia cognitivo-conductual o a terapia sistémica o a terapia humanista o a la terapia que queramos y cambie, no es posible demostrar que fue precisamente y únicamente la terapia la que produjo el cambio. Hay, como vemos, muchas cosas. Hay mucha gente que cambia por sugestión. Hay experimentos donde hay grupos control, grupos experimentales. Uno de los grupos controles o de los grupos que no reciben terapia. Una persona les dice al paciente, te voy a hacer terapia, pero no hace nada, simplemente platica con él. Y sin embargo, un porcentaje de estas personas mejora. O por lo que se llama el efecto placebo. Esas sustancias o procedimientos o tratamientos inocuos que no tienen ningún efecto, pero que creemos que sí, y resulta que tienen algún resultado. La sugestión pudiera llamarse en algún sentido. Si tú le dices a alguien, esta pastilla que es el último descubrimiento alemán maravilloso, tú eres un admirador de los alemanes, es el último descubrimiento para el dolor de cabeza, y tú tienes dolor de cabeza, tómatelo, le doy una pastilla, una cápsula rellena de almidón o de azúcar o vacía que no tiene nada, y al otro día, maravilloso, se me quitó el dolor de cabeza. Esto es un efecto placebo. ¿Cuánta gente se le cambia porque va a psicoterapia? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no? Entonces no podemos demostrar, puede ser sugestión, placebo, otras cosas que ocurren mientras vas a psicoterapia. Entonces, como podemos ver, es difícil, no solo el psicoanálisis, cualquier psicoterapia, decir, al menos basado en los resultados, decir si es científico o no. Sería el planteamiento. Por eso decimos, ¿cómo sabemos que el cambio se debió a lo que hizo el terapeuta? De hecho, hay algunas evidencias, no me gusta la palabra porque todo el mundo está de moda hablar de evidencias, aunque nadie nos dice que es una evidencia. Lo que es evidente para un psicoanalista no es evidente para un conductista y viceversa. Pero hay algunas evidencias que muestran que la mayoría de los cambios no son por la terapia. Ahora, volviendo al psicoanálisis y habiendo dicho todo esto, tenemos todavía más problemas, porque algunos autores, como estos que mencionamos, Hippolyte y Ricord, consideran que en el psicoanálisis hay sin integrarse dos versiones de ciencia: la positivista, naturalista, fisicalista y la hermenéutica. O sea, en el psicoanálisis, Freud quería hacer del psicoanálisis una ciencia natural. Y tomó mucho de la física del siglo XIX, de la teoría de la energía, la libido, toda la teoría de la energía, queriendo
basarse en la física y hacer una ciencia natural del psicoanálisis. Él decía, y dijo muchas veces, que el psicoanálisis debe ser una ciencia natural. Eso decía, pero lo que hacía no era congruente con esto que decía, porque hacía muchas cosas que no eran comprobables, que no las definía, porque junto con esta parte positivista que intentaba incluir en el psicoanálisis, también incluía una parte interpretativa, hermenéutica, por ejemplo, la interpretación de los sueños, algo indemostrable, algo que si le damos un sueño para que interpreten 5 psicoanalistas, nos van a dar 5 interpretaciones diferentes, y no podemos saber cuál es la correcta, si es que hay alguna correcta y cuál es incorrecta. Por lo tanto, estas dos versiones de ciencia están incluidas en el psicoanálisis, lo cual nos dificulta más las cosas. Y Freud no transita del naturalismo objetivista a la hermenéutica como de una estación a otra. Naturalismo y hermenéutica están unidos, pero nunca se delimitan. Freud nunca dijo qué parte es la hermenéutica y qué parte es la naturalista, sino están mezcladas de tal manera que es imposible separarlas y evaluar, incluso con una visión más fenomenológica, más hermenéutica de ciencia, tratar de ver si es ciencia, o con una visión positivista de ciencia. Entonces realmente es muy difícil, casi imposible llegar a una conclusión definitiva sobre la cientificidad o no del psicoanálisis. Por eso, y concluyendo un poco, nos quedaría nada más una más, esto es muy breve, el conocimiento es un proceso, por lo tanto nunca se cierra. El conocimiento no hay, este es un conocimiento definitivo, universal y eterno para siempre, sino es un proceso. El conocimiento es un proceso, es lo primero que tenemos que decir. Sin embargo, la mayoría de los planteamientos acerca de la cientificidad de alguna tradición psicológica, conductismo, cognitivismo, psicología social, subraya, desde mi punto de vista indebidamente, el lugar del método, y poco dicen sobre consideraciones de objetividad o subjetividad. Pensamos nosotros que después de los planteamientos de Gaston Bachelard, Feyerabend, Thomas Kuhn, es imposible creer que la objetividad es el simple resultado del seguimiento fiel de un procedimiento. Hay estos pasos del método, sigue los pasos y hará ciencia. A la que tú le apliques estos pasos, hará ciencia. Parece, cuando se enfatiza demasiado que es el método el único criterio de cientificidad, parece que hay que, como una receta de cocina, échale tantita vinagre, tantito jitomate, tantito esto y tantito el otro, y cocinas esta sopa muy buena. No es una receta de cocina, es bastante más complejo. Entonces, para nosotros considerar o no una tradición psicológica como científica o no, tenemos que tomar más cosas en cuenta que el método únicamente. Y como conclusión, entonces nosotros decimos que el conocimiento requiere de crítica constante, de hacer constantes preguntas, más que dar o pretender dar respuestas. Por lo que finalizamos diciendo, y con la pregunta con la que iniciamos, ¿es científico el psicoanálisis? Nosotros pensamos que estas materias de historia y de la filosofía en gran medida son materias para volver críticos a los estudiantes, para que ellos, cuando escuchen que sus profesores, esta es la buena, esta sí es científico, y las otras no son científicas, son charlatanes, no les crean, pero poder saber por qué dices esto, en qué te basas por opinar esto, poder ser críticos y ver que hay puntos de vista, que tenemos que tener argumentos, que tenemos que tener sistematicidad para argumentar esto, pero que entonces no es simplemente ver cuál es el método que consideramos nosotros el bueno, el científico, quienes lo aplican, entonces son científicos, y quienes no lo aplican, entonces no son científicos. Usaron diferentes métodos, por ejemplo, si hablamos de Newton, de Darwin, de Einstein, de Freud, de Marx, por decir algunos grandes pensadores, todos ellos usaron un diferente método, todos ellos hicieron aportaciones. ¿Por qué? ¿Qué hizo Freud? ¿Qué hizo Marx? ¿Qué hizo Newton? Usaron diferentes métodos. No existe el método que produce conocimiento. Existen visiones
que existe ya, está superado esta idea de un solo método, ¿verdad? Y entonces la idea, desde mi punto de vista, es que los estudiantes tengan esta visión amplia, crítica, y estén buscando, estén cuestionando, estén preguntando, estén construyendo conocimientos y no nada más repitiendo lo que dicen sus profesores o lo que dicen los libros. Sino que ellos puedan aportar y decir, sí estoy de acuerdo por esto o no estoy de acuerdo por esto. Esa es la idea, por lo tanto, pues nos quedamos en las mismas. Yo no les voy a decir si es o no científico el psicoanálisis. Ustedes tendrán que llegar a la conclusión de si es, o cualquier otra tradición, ustedes tendrán que llegar a la conclusión de si es o no. Muchas gracias.